Muy buenos días para todos y todas. Les damos la bienvenida a nuestra semana número 12 con un especial reconocimiento por ese compromiso que todos y todas han tenido ustedes con este diplomado. El día de hoy tenemos una sesión muy importante, acciones de derecho y vías gubernativas que pretenden dar algunas herramientas para que cada compañero y compañera en su contexto pueda, en lo posible, iniciar a dar respuesta o soluciones a las problemáticas que se le presenten. Para ello, tenemos la compañía del profe Vicente en la monitoría del día de hoy de la sesión y nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Hugo Cárdenas. Entonces, sin más, bienvenidos y bienvenidas. Profe Vicente tiene la palabra. En nombre del compañero Albeiro Victoria Cuesta, nuestro secretario de Organización y Educación Sindical, que tiene dificultades para comunicarse, ha delegado la responsabilidad de darle un cordial saludo a todas las compañeras y compañeros hoy conectados y asimismo saludar a nuestras compañeras directoras de este programa, Ana María Luzaida, y agradecerle en nombre del equipo de escuela de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación al compañero Hugo Cárdenas Vega, secretario de Asuntos Jurídicos y Reclamaciones de FECODE, quien hoy prestará sus servicios, como siempre lo ha hecho, a socializar con nosotros este tema tan importante como son las acciones de derecho y por vía gubernativa. El compañero Hugo es un hombre experimentado, no solamente en la pedagogía, sino también en el derecho, oriundo del departamento del Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta, donde ha sido presidente de ASINOR y otros cargos que también ha desempeñado. El Desayunito. compañero, el compañero Hugo siempre está presto a socializar con el magisterio del norte de Santander, de Colombia y del mundo esos conocimientos. Entonces, él hoy estará con nosotros inicialmente 40 minutos exponiendo esa sapiencia en este tema y posteriormente, después de que las compañeras Ana María y Luzaida realicen las preguntas virtuales, las lean, mejor dicho, tendrá otros 30 minutos para responder. O sea que vamos a continuar con nuestra secuencia de cada 8 días. Después daremos a conocer la tarea para este tema tan importante. Haremos las conclusiones y nuevamente nuestra compañera Ana María y Luzaria al final harán las recomendaciones pertinentes. Entonces, en ese orden de idea, pues compañeros y compañeras, sin más preámbulo, vamos a escuchar a nuestro ejecutivo Hugo Cárdenas Vega, a quien agradecemos este tiempo que va a estar con nosotros y también la puesta en conocimiento de temas tan importantes para la vida de docentes y directivos docentes en materia jurídica. Compañero, bienvenido y tiene usted la palabra. Bueno, quiero, interferencia, quiero presentar un saludo muy fraterno a los compañeros participantes del diplomado. Un saludo al compañero Vicente Bryan, a la compañera Ana María, al equipo que veo aquí, a Diógenes, a Karen. Bueno, a todos los que hacen parte de la escuela. De verdad que este es uno de los ejercicios muy importantes, primero que todo, y yo creo que la formación que se dé aquí y el cumplimiento de la tarea que se anuncia, pues ojalá que nos sirva
como de base a este tema que no se requiere ser abogado. Nosotros pues profundizamos el derecho como abogados, pero este tema es de conocimiento, de importancia, de instrumento para los dirigentes sindicales, que consulta mucho la gente permanentemente. Entonces, el derecho de petición, los recursos, la tutela, son como elementos permanentes en el ejercicio nuestro, y esa importancia que le queremos dar a esto es porque tenemos que multiplicarnos. Los problemas del magisterio a nivel general son muchos. Hay algunas cosas de mucho peso, otras de menor calado, otras que las podemos resolver nosotros como dirigentes sindicales. Por eso la charlita, el diálogo que vamos a tener en el día de hoy, pues se basa en eso, de qué acciones podemos realizar nosotros como dirigentes sindicales que ya conocemos mucho. Cuando nosotros pasamos por la academia del derecho, nos planteaban, es que ustedes son abogados. Sin embargo, la rigurosidad a veces de las cosas pequeñas son las que hacen posible el éxito. Es decir, si uno no se atiene a los criterios normativos, pues genera incluso orientaciones que no estén en correspondencia con la necesidad del magisterio y de los trabajadores en general. Bueno, esta charla se realiza en medio de toda esta conflictividad, pues tenemos mucho trabajo. Nosotros realmente esperamos que el Estado Social de Derecho se mantenga, porque es una columna de la sociedad y una columna de la democracia. Si todo esto que se escribe en el derecho positivo no se aplica, pues definitivamente no valida, digamos, los instrumentos democráticos. Entonces le vamos a pedir a la compañera que nos ayude a pasar la presentación que le remitimos para que estemos hablando en un diálogo. Esto no se trata de, de una conferencia, pues, de mucho peso, sino es más bien en el diálogo. Bueno, su nombre, como nos lo determinó la escuela, es las reclamaciones administrativas. Entonces vamos a separar hoy el tema ya de los procesos contenciosos administrativos que requieren abogados con reclamaciones que podemos utilizar nosotros en forma permanente y que son el pan de cada día. Yo creo que en la mayoría de consultas que se hacen a la federación, a los sindicatos, a los dirigentes, están basadas en esto, es decir, saber orientar al magisterio. Entonces vamos pasando la diapositiva para que... Bueno, ¿qué es una reclamación administrativa? Entonces, lo resumimos que son las solicitudes o reclamaciones que presenta una persona. ¿Ante quién? Generalmente es ante una entidad pública para exigir que se reconozca un derecho, que se le dé cumplimiento a una norma o a un derecho, o que se restablezca ese derecho antes de acudir a instancias judiciales. Entonces, como decíamos ahorita, esto es lo que hacemos permanentemente, que no requiere de abogado, sino de la sapiencia de los dirigentes. Hay muchas y muchas reclamaciones de orden administrativo que las podemos hacer nosotros, que las podemos orientar adecuadamente, sin necesidad de acudir permanentemente a los abogados. Un abogado por realizar un derecho de petición cobra y tiene derecho porque es un profesional, una tutela. Pero si nosotros nos atenemos a esta clase, no hay necesidad de hacerlo. ¿Cuál es el objetivo real de eso? Es garantizar la protección de los derechos y permitir que la administración revise y resuelva las inconformidades de los ciudadanos. Eso es una reclamación administrativa. Si usted se siente afectado por una decisión o porque le están violando un derecho o porque la norma no le es aplicable, puede utilizar
estos mecanismos que son muy comunes y que en la sesión del pasado diplomado también planteamos la importancia capital que tiene manejar adecuadamente estos temas. Bueno, vamos pasando. ¿Cómo se presenta una reclamación administrativa? La reclamación administrativa es un escrito, ¿sí?, mediante el cual una persona mantiene una inconformidad frente a la decisión de la entidad y solicita su revisión o corrección. Bueno, ¿cómo se presenta eso? Se puede presentar a través de un mecanismo que es muy fundamental, que es el derecho de petición escrito o formal, que es la recomendación, no porque uno no pueda ir al despacho y solicitarlo de manera verbal. Sin embargo, la recomendación que siempre hacemos es que todo inicio de una acción deba ser a través de un derecho de petición para que la administración se pronuncie. ¿Y ante quién se presenta? Pues tenemos que ubicar claramente que es ante la entidad o el funcionario que está expidiendo ese acto administrativo. A veces nosotros presentamos una petición al gobernador y, y no es, o al alcalde y no es. Tenemos que determinar claramente que se hace ante la persona que está eh, representando la entidad y que está firmando el acto administrativo. En Colombia, acto administrativo son todos los pronunciamientos que hace la administración en sus diferentes niveles, lo consideramos acto administrativo. Bueno, contenido básico del escrito que uno hace para hacer una reclamación. Ojo, porque ahí hay muchos casos que para algunos presentan un papelito ahí sin ninguna formalidad. No, hay unos datos del solicitante. Es decir, nosotros tenemos que identificarnos claramente con el nombre, la identificación, la dirección, quiénes somos, nosotros qué representamos o qué papel o qué función hacemos. Luego tiene que determinarse la entidad directa a donde se dirige que estamos planteando en este momento. La administración trata de superar este tema que una vez se presenta un derecho de petición y se lo pasan a otra persona. Casi siempre ocurre que nunca responden, porque las entidades no transfieren a quien es el competente. Pero el CEPACA, o sea, el Código de Procedimiento lo establece, que debe ser que la administración, si a mí me hacen una petición y yo no soy el que debo responder, pues se lo tengo que transferir a la persona que es competente. Bueno, ahí hay que enunciar los hechos claros y ordenados en el derecho de petición que usted hace en utilización de una reclamación. A veces uno no sabe qué es lo que solicita la persona. Nosotros nos llegan derecho de petición a FECODE que no tienen lógica, pero siempre dentro de la estructura de la petición debe explicarse bien los hechos, qué ocurrió. Por ejemplo, si el hecho es solicitar la revisión de un acto administrativo que produjo mi traslado, por ejemplo, yo tengo que explicarle al funcionario por qué fue lo que ocurrió con ese traslado, si yo lo solicité o no lo solicité, o si fue un acto inconsulto que hizo la administración. Entonces, esa descripción de los hechos es fundamental para que el funcionario se ubique. Hay muchos funcionarios que firman porque le preparan los documentos y a veces hemos tenido jocosamente situaciones en algunos despachos que dicen, yo no he firmado eso. Claro que sí lo firmó y luego traemos el documento. Digo, no, pero la verdad es que no, me pusieron a firmar eso. Por eso es importante establecer con claridad esos hechos. Después de establecer los hechos, es por qué normativamente o por qué estamos contradiciendo el acto administrativo. ¿Cuál es la inconformidad que hay? Entonces, bueno, que me trasladaron, pues me están lesionando, me están rompiendo la unidad familiar, me están desmejorando el cargo.
están haciendo algo inconsulto porque no lo solicité. El rector informó mal de la situación que había en la institución educativa. Yo no era un excedente. Los excedentes de docentes no pueden ser dados por el rector, sino por la Secretaría de Educación. Bueno, todo lo inconforme que se pueda solicitar ahí para que el argumento tenga peso. Y luego, ¿qué se pide? ¿Qué es lo que uno solicita? Porque también uno a veces se enreda la pita y no sabe ni qué es lo que pide. No, simplemente que derogue, que modifique, que cambie, que rechace, que anule ese acto administrativo y me devuelva a mi cargo, porque está violando las normas. Entonces, eso se solicita de esa manera. ¿Y qué se prueba? Pues hay situaciones cuando son actos administrativos locales, regionales, es importante que se anexe ese acto administrativo. Si usted vive en un lugar y lo trasladan y lo desmejoran, usted debe certificar eso, debe probar que lo que usted está diciendo es cierto. Y por supuesto, luego esas pruebas son quizás lo fundamental. Nosotros los abogados decimos, dame las pruebas y te daré el derecho. Porque si yo no tengo pruebas, estoy suponiendo que me van a trasladar, pero yo no conozco el acto administrativo, yo no sé qué es el argumento, qué consideraciones tiene un acto administrativo, entonces yo no puedo reclamarle a la administración. Esas pruebas son irrefutables. Entre más irrefutables sean, me da más la certeza a mí, porque un derecho de petición inicia la reclamación y puede terminar en el Consejo de Estado, que es el organismo de cierre administrativo. Y por supuesto hay que firmar la solicitud, firmarla. Arriba está identificado, pero debemos firmarla. Hay que colocar, lógicamente, la dirección. A veces colocamos sin dirección. Muchos derechos de petición no hemos visto. Compañero firma y no dice a dónde se comunique la persona. A FECODE llega mucho. No sabemos a quién le comunicamos. Señores FECODE, no ha pagado la prima, necesitamos que ustedes nos expliquen cuál es la situación que se da, que no sé qué. Atentamente, Francisco. Esas peticiones son incompletas. Así nos responde la administración, una petición incompleta. Hay que colocar el correo, la dirección electrónica, el teléfono, por si no nos consiguen ahí, o porque a veces colocamos incorrectamente el correo. Generalmente se da mucho eso, que la secretaria corriendo le coloca un punto al correo y esa respuesta llegó por allá hace mucho rato. Yo no la conozco, a mí no me han notificado. Hay que verificar muy bien lo de los correos, porque si eso no es oficialmente ya se reconocen como una actuación administrativa legal, pero se debe mantener esa comprobación que el correo es legal, que a veces llega por spam y que pues todo lo que ustedes saben, hay mucho enredo en ese tema de la informática. Bueno, ¿que dónde se radica? Ahora ya nos dieron muchas formas de radicar en la ventanilla de la Secretaría o en la gobernación, si es allá. También se puede hacer en la plataforma que nos entregan ahí o en el correo de la entidad. Se puede erradicar claramente. Hay una recomendación, hay que guardar por lo menos la copia del radicado. A veces uno envía el correo y no, después se enreda. Esa prueba es muy importante en todo proceso. Eh, un ejemplo, los que peticionaron la prima de mitad de año, a través de la recomendación que hicimos desde FECODE, que presentaran un derecho de petición fundamentado y tal. Pero si yo no tengo prueba, como son miles los que hay allí, a muchos no les van a contestar. Sí, entonces es recomendación. Ahí hay muchas formas de presentar los derechos de petición o la inicio de esa reclamación administrativa. Pasamos. Esto yo sé que usted lo sabe, pero es mejor abordarlo. Bueno, antes se llamaba vía gubernativa. Hoy
más en el CEPACA se habla de la reclamación administrativa. Pero ¿por qué lo traemos a colación? Porque es la vía que puedo utilizar yo como ciudadano, que lo puedo hacer a través de abogados, sí lo puedo hacer a través de abogados, pues debe mediar un poder, porque ninguno puede hablar por nosotros si yo no le firmo un poder. O lo puedo hacer a nombre de otros si la persona a mí me da una declaración de que él es imposible de presentarlo y que me delega a mí. Y ese poder es válido, esa declaración es válida para yo interpretar o colocar un derecho de petición en nombre de otra persona o una tutela. Bueno, ¿en qué consiste esa vía gubernativa? Es el conjunto de recursos administrativos. Ya entramos, digamos, dentro del marco, salimos del derecho de petición, nos metemos en otras herramientas que tenemos nosotros para hacer cumplir por lo menos la respuesta a lo que yo estoy solicitando. Entonces, son los recursos administrativos que tienen los ciudadanos para convertir las decisiones adoptadas por las entidades públicas con el fin de que éstas sean revisadas, modificadas o revocadas por la misma administración, garantizando el debido proceso y la protección de los derechos. Finalidad, garantizar el derecho de defensa y contradicción, corregir errores de la administración, agotar las instancias administrativas antes de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Quiere decir que es un requisito de procedibilidad que nosotros agotemos estos recursos para que luego acudamos al contencioso administrativo, que se enmarca dentro de la rama ya el poder de los jueces de la República o los tribunales. Entonces, importante que estos recursos son como la vida que podemos tener nosotros para que la justicia no se congestione y que pueda ser de forma más rápida. Entonces, ahí empezamos esa vía gubernativa. Pasamos. Bueno, ¿dónde podemos consultar esto con detalles? En el CEPACA, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Sí? ¿Qué es ese nombre? Procedimiento administrativo. Está por fuera de la rama de los jueces y también contempla lo contencioso administrativo, que es prácticamente el papel de los jueces. Esta ley, que es la ley del proceso, es muy fundamental para nosotros. Casi uno el papel lo juega ahí, estudiando el CEPACA, porque le da el camino, le da los procedimientos, le dice los términos, todo lo generamos allí. Entonces, en el CEPACA están los plazos máximos legales que tienen las entidades públicas en Colombia para responder a las solicitudes de los ciudadanos. Se contabilizan días hábiles, en días hábiles, siempre, los términos generales, que son 15 días hábiles para responder la mayoría de las peticiones. Eso es lo establecido en el CEPAC. 15 días hábiles. Quiere decir que no entra ni los sábados, ni domingos, ni el lunes. Este lunes que es festivo no entraría ahí. 10 días hábiles para petición de documentos e información. Vamos a solicitar un acto administrativo. Tiene la administración 10 días hábiles para hacerlo. Y si vamos a hacer consultas al Ministerio de Educación, por ejemplo, sobre un título, sobre que si la Universidad de México tiene certificación de alta calidad, lo hacemos al ENIES, lo hacemos al Ministerio y ellos tienen 30 días para responder porque son consultas. O otro tipo de consultas que podamos hacer ahí, que si el título nuestro sirve para ascender a la categoría 3B o 3A. Bueno, es ese tipo de acción administrativa las tenemos que mantener ahí. A veces hay confusiones. Por ejemplo, yo escuché que día un abogado que decía, tienen 5 días para que presenten el recurso. Nosotros le decíamos, no son 5 días, son 10 días para presentar el recurso. Entonces, ¿dónde nos establece el tema? En el CEPAC, para que podamos ir avanzando. Pasamos porque creo que el tiempo nosotros se nos recorta.
pasamos la presentación. Bueno, entramos un poquitico en el derecho de petición, que para nosotros creo que es uno de de las herramientas como más utilizadas en Colombia. ¿Y por qué es tan importante? Es un derecho fundamental establecido en el artículo 23 de la Constitución Política y permite que toda persona presente solicitudes respetuosas a las autoridades. Ojo con la palabra respetuosa, a las autoridades, y en ciertos casos ante particulares, con el fin de obtener información, formular consultas, presentar quejas, reclamos, solicitudes, reconocimientos de derechos, recibiendo una respuesta oportuna, clara, de fondo, dentro de los términos establecidos en la ley. Ese es el derecho de petición. O sea que, como es un derecho fundamental, es susceptible de otras acciones para que se cumpla. Entonces, ahí creo que todos lo enunciamos. Ahora ya no se necesita enunciar, que está establecido en el artículo 23. No es necesario decirlo, pero siempre lo vemos y no sobra colocar esa parte. Subimos la presentación. Bueno, la norma aplicable del derecho de petición es un derecho constitucional y legal. Imagínense, está muy protegido. En el artículo 23 de la Constitución, ahí lo establece, y la ley, ojo con esta ley, 1755 del 2015, es el que regula el derecho de petición establecido en la Carta. Cuáles son los requisitos, los términos de las respuestas, el fin de garantizar la respuesta oportuna y clara. Entonces, esa norma la van a poner de tarea, creo. Entonces, ahí se sustenta uno muy bien. Está toda la caracterización, cuál es el camino. Subimos. Bueno, un caso, si usted es un ciudadano que presentó la petición y no le han respondido, eso generalmente ocurre. Disculpe un minutico. Ya le llamo, que estoy en una charla aquí con los compañeros. Ya le llamo. Bueno, que no le han respondido. Ahí es donde empieza pues uno a perderle voluntad a la administración, se genera, no me han respondido, ¿qué debo hacer? Pues, si radicó el derecho de petición y la entidad pública o empresa privada guardó silencio, usted debe actuar para exigir el derecho. Algo que hay que tener importante, que les decía, es verificar los días. Ya sabemos que son 15 días en lo general, pues, es petición en general. ¿Sí? Si ya se venció el plazo. ¿Cómo se prueba eso? Con la fecha de presentación, sea a través de cualquier vía. Tenemos que tener esa fecha para poder plantear desde allí el tema. Subimos. Agradecemos Bueno, ¿qué hacer cuando no le responde el derecho de petición? Entonces, primera acción que hay que hacer. Algunos dicen, presentemos ya la tutela. Pues sí, pero hay que mirar esto. Primero, verificar si ya se venció o no. Segundo, reunir los soportes, la copia, la constatación de la radicación. En toda entidad le van a pedir la radicación. Que estoy solicitando el trámite, la pensión, derecho de petición para que me reconozcan. ¿Ya hizo la radicación? Sí, señor. Aquí está la radicación de la solicitud. Enviar un recordatorio de insistencia en la entidad. En muchas veces es procedente reiterar la petición, porque son múltiples, porque, bueno, por ejemplo, la videoprofesora respondió, no le respondemos de fondo todavía, es porque hay congestión en la... Entonces, después le respondemos de fondo y nunca volvió a responder. Entonces, ahí ya estamos estudiando qué vamos a hacer, y ya les explico un poco por qué no hemos actuado ahí. Y la acción más clara para defender el derecho de petición, escúcheme bien, el derecho de petición, no la respuesta de fondo al derecho no la respuesta positiva o negativa al derecho de petición, sino la respuesta. Respuesta de fondo. Si tengo derecho o no tengo derecho, ¿cuáles son los argumentos para que se me traslade? ¿Cuáles son los argumentos que tiene la administración? Si no le han respondido,
hay que acudir a la acción de tutela, porque decíamos arriba, el derecho de petición es un derecho fundamental y está protegido por una acción importante que es la acción de tutela. Subimos. Bueno, resulta que ya nos respondieron. Si es positivo, pues que ahí muere la actuación, porque me van a corregir el acto administrativo, me van a devolver donde yo estaba, en el caso del traslado, que lo colocamos allí como el ejemplo. Pero si es negativo, entonces, ¿qué debo hacer? Vamos a seguir el proceso de la vía gubernativa. Entonces, hay tres recursos que podemos utilizar. El recurso de reposición. Entonces, el recurso de reposición generalmente se da en 5 días posteriores a la negativa. No todos los actos administrativos son susceptibles de recurso, pero la gran mayoría sí. Cuando se trate de actos administrativos particulares, son susceptibles de recurso. Pero si vamos por ejemplo, a la expedición de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo, pues no tiene recursos. No es susceptible de recursos y no, si usted está inconforme debe demandar de una vez, como ciudadano o como grupo o como entidad. La reposición, entonces, ¿ante quién cuál es la característica de este? Se presenta ante la misma autoridad que produjo la decisión. ¿Sí? Si fue el secretario de Educación, pues tenemos que hacerlo a él. Le solicita que reponga, diciendo claramente, como lo decíamos arriba, qué es lo que yo quiero que se haga. Que se modifique, que se anule el acto, que se aclare el acto administrativo. Tenemos que pedir con claridad. O que se corrija, pudo haber un error. Entonces, ahí se dice, se presenta ante la misma entidad, permite corregir, aclarar, cambiar un acto administrativo. ¿Y dónde se encuentran estos recursos para sustentarlos? En el CEPAC. Ahí encontramos la naturaleza de los recursos. ¿Y cuál es la finalidad de interponer un recurso? Insistir en el derecho. ¿Sí? Insistir en el derecho, que pueden ser errores de la administración, como le digo, a veces firman, a veces sin sustentación legal, o a veces detrás de él hay una persecución a un maestro de parte de un rector o de parte de un administrativo o un funcionario. Usted lo trasladan porque a usted le gusta hablar del paro, le gusta hablar del sindicato, le gusta exponer algunos criterios de discusión ideológica. Entonces, hay que descubrir cuál es el tema. Listo, vamos siguiendo. Vamos en el recurso de reposición que se coloca ante la misma entidad y ante el mismo funcionario que expidió. Subimos. Bueno, los términos. El recurso de apelación es un medio de impugnación mediante el cual se solicita al superior jerárquico la apelación. Hablamos ya de la reposición, ahora miramos el otro recurso que es la apelación. La apelación es el más importante en términos de las garantías para el ciudadano, porque es solicitar que el inmediato superior de ese funcionario determine si es legal lo que él hizo o no hizo. En muchas ocasiones las apelaciones contienen lo inicial del derecho de petición, porque uno no se puede contradecir. Es decir, si yo ya solicité algo, ya no puedo cambiarle al de la apelación pero lo que sí puedo hacer es aportar nuevas pruebas, nuevos criterios que vayan en correspondencia con la petición inicial. Entonces, el recurso de apelación, ¿dónde se presenta? Se puede presentar directamente al funcionario que expidió el acto o para omitir la reposición, porque uno dice, pero es que el secretario ya me la tiene montada, yo para qué me pongo a perder tiempo. Yo lo voy a presentar ante ese despacho que produjo
pero para que suba al inmediato superior. Es deber del funcionario elevar o escalar esa apelación al inmediato superior. Y el inmediato superior va a definir si sí o si no tiene derecho. Entonces, si el recurso de apelación es negativo, entonces tenemos ya que pasar al otro proceso, que es el de la acción contencioso administrativa, que es la demanda. No hay otra forma de hacerlo. Sin embargo, hay un recurso adicional que se coloca ante el inmediato superior del que produjo la apelación, que es el recurso de queja. Subamos. Pasamos la diapositiva. Bueno, aquí aparece, ahí está en el CEPACA, los recursos de apelación se interponen y se sustentan por escrito, 10 días hábiles siguientes a la notificación, la publicación o la comunicación de la apelación, de la término para resolver el recurso. La autoridad competente tiene hasta un año para reponer. Sin embargo, la apelación es muy importante porque ahí mismo en el escrito hay que solicitar se suspenda la ejecución del acto administrativo. Generalmente es muy delicado a veces cuando uno le dice a un compañero, manténgase en la institución educativa sin haber colocado bien elaborado en la apelación, que usted debe solicitar medidas preventivas, como medidas preventivas, que no se ejecute el acto que está ordenando el acto administrativo. Si yo no coloco eso, me pueden enredar, me pueden determinar un abandono de cargo. Pero si yo estoy presentando esa apelación ante el inmediato superior, solicitándole que se suspendan los términos del acto administrativo, el maestro que está trasladado se puede mantener en la institución educativa porque interrumpe la ejecución esa apelación. Por eso es muy importante la apelación. Ahí siempre le recomendamos que consultar siempre no significa que le dé poder al abogado, pero es mejor consultarlo porque son decisiones demasiado delicadas. Yo no he puesto un ejemplo, pero no lo determino así, pero por una mala orientación votaron una compañera y ella se vino contra la federación y estuvimos a punto de ser lesionados fuertemente, porque decirle a una persona quédese ahí, pues tenemos que tener el argumento jurídico muy bien presentado, muy bien soportado para que no proceda. Bueno, y mire usted que las apelaciones pueden dilatarse en el tiempo. Entonces, si usted tiene una medida preventiva, usted está tranquilo, se queda ahí. No me han resuelto los recursos. Una vez me resuelva el recurso, yo me voy. Entonces, es de bastante incidencia en la parte administrativa de ese tipo de situación. Bueno, subimos porque me está acabando el tiempo. Bueno, hablábamos del recurso de queja que pues se presenta ante el inmediato superior. Eso ya es como la instancia, la instancia superior para que revise y se diga, bueno, sí, yo creo que no están ni la primera instancia ni la segunda administrativa tiene razón. Entonces se hace la queja que se presenta en forma directa al inmediato superior. Esa sí no se presenta ante el que produjo la apelación. Subimos. Pasamos. Bueno, Le quedan 5 minutos, compañero Hugo. bueno, ya estamos terminando. Ahora vamos rápido. Bueno, el recurso de queja se presenta 5 días hábiles después de la apelación. ¿Listo? Subimos. Cuando no hay respuesta al derecho de petición, ya le habíamos dicho, se radica la fecha de radicación, revisión los términos y la entidad no responde. Bueno, subamos. Ahí, esto tiene una complicación que sí, más que todo,
tiene que consultarse jurídicamente porque muchos compañeros plantean que existen el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo, pero eso es muy particular. Son para que exista el silencio administrativo positivo, que al parecer sí existe para algunas cosas muy determinadas, pero están determinadas en la ley. Pero la mayoría de cosas a los 2 meses que no responden, pues lo que está diciendo la administración es que no, que acuda al contencioso, que es lo que está haciendo la fiduprevisora, denegando un derecho que tenemos los maestros y el Ministerio de Educación de la PRIM, caso de la PRIM. Subimos. Bueno, y la acción de tutela que ustedes la conocen, no me voy a detener en eso, que tengo 4 minutos, simplemente leer el decreto 2591 del 91. Son 10 días que tiene el juez para fallar, 3 días para colocar los recursos, el recurso de reposición y apelación también tiene los recursos. Subamos, aquí hay que tener en cuenta que la gente casi se ha inclinado mucho por tutelas para todo y la tutela no es para todo. Sí, en la tutela pues también hay unas recomendaciones muy claras para que se pueda tener un éxito en esa tutela. Ya ahí se coloca, esta presentación va a quedar en manos de ustedes. Subamos. Lo mismo que el derecho de petición, muy preciso lo que se pide. La acción de tutela es sobre derechos fundamentales, ¿sí? La salud, el mínimo vital, la seguridad social, la seguridad personal, la violación al derecho de petición, la negativa de un cupo, de una expulsión injustificada, por ejemplo, por falta de pago, dice acá. Discriminación, la vulneración del derecho a la igualdad. Que no lo tengo porque es de color, o bueno, cualquier situación que violente tiene que determinarse que sea un derecho fundamental. Aquí se proliferó la tutela para todo y la tutela no es para eso. Por eso nosotros no recomendamos que las tutelas se interpongan para prestaciones sociales porque no son. Las prestaciones no las puede determinar la tutela. Lo que pasa, lo que sí puede hacer la tutela es agilizar el trámite porque le violentaron los términos, porque no están cumpliendo la administración, pero la acción de tutela no es para eso. Por eso hay otros mecanismos y generalmente se pierden porque la gente le dice, usted tiene otra forma de reclamar. Subamos, 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 subamos. ¿Cuándo no se debe utilizar? Esto también es importante. Cuando el derecho afectado no es fundamental. Por ejemplo, disputas puramente económicas o de contratos. Hay otras formas de hacerlo. Para pedir la libertad de una persona, eh, para esto existe el habeas corpus, es otra acción diferente. Si cuenta con otros medios ordinarios, no es necesario interponer la tutela. Si necesita ayuda, puede comentarla. Nosotros estamos para eso, ¿no? Es cómo podemos decir si es viable la tutela, no es viable la tutela. Subamos. Término para impugnar el fallo, 3 días, cumplimiento del fallo. Esto es muy importante. Ustedes han escuchado que el juez determina 5 días de arresto por incidentes de desacato. Si falla la tutela, esto también es un procedimental, hay que saberlo hacer ante el juez, el desacato de una acción de tutela, que puede ser por un mismo derecho de petición. Subamos. Aquí hay como un ejemplito de la acción de tutela que se consigue en todos los formatos. Sin embargo, es importante recalcar nuevamente que hay que saber determinar. La tutela sí se puede interponer ante cualquier juez de la República, se puede interponer ahora por internet, guardar digamos, la radicación, eh, invocar muy claramente cuál es el derecho que le están violando, porque si nosotros no decimos eso, pues el juez de una vez le declara improcedencia de la tutela. Hay que tener en cuenta, subamos para mirar acá, o regresemos otra vez, regresemos.
hay muchas acciones de tutela que se declaran, temerarias cuando uno coloca, por ejemplo, dos tutelas con el mismo objeto ante dos jueces diferentes. Eso crea un conflicto en la justicia y algunos meten varias tutelas. O ya perdieron la tutela y vuelven y la presentan ante otro juez pensando que el otro juez, y se han dado casos y eso ha creado problemas. Eso es temerario y delictivo. Entonces, tener en cuenta esa recomendación. Bueno, yo les agradezco de verdad no he escuchado interferencias, me parece que es muy importante. Estamos para ayudar a orientar. Los abogados no nos la sabemos todas. Esto hay criterios de unos, de otros, pero lo más importante es tener como el sentido de la lógica y sobre todo es el convencimiento que un proceso contencioso administrativo puede demorar 5 años, 6 años, y por eso no nos hemos inclinado por eso. Mientras una acción de estas puede salir en 15 días, un mes, podemos tener resultados positivos si sabemos actuar, sabemos ordenar, sabemos orientar. Bueno, muchas gracias, señores de la escuela, y estoy pendiente de algunas preguntas si las hay. Sí, compañero Hugo, no, le pedimos el favor de no retirarse. Ahora la compañera Luzaida colocará la ruleta de la suerte, donde saldrán 5 compañeros y compañeras escogidos al azar para preguntas de 1 minuto. Después de la compañera Ana María Cepeda, pues leerá algunas preguntas del chat y posterior a ello usted gozará de 30 minutos más para responder esas inquietudes que surjan de parte de nuestros colegas que están realizando el diplomado. Entonces, compañera Luzay y compañera Ana María, pues les corresponde a ustedes leer esas preguntas y hacer la ruleta. Gracias, profe Vicente. Bueno, estamos teniendo por aquí unas fallitas técnicas con la ruleta el día de hoy. Mientras tanto, vamos con las preguntas que tenemos en el chat. Pregunta, profe Dafli, ¿son suficientes las acciones de derecho y las vías gubernamentales? Ay, perdón, que se me fue por acá. ¿Son suficientes las acciones de derecho y las vías gubernamentales existentes para garantizar la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos? Pregunta a Mireya, profe Hugo, eh, ¿ante quién se presenta la copia de la medida de protección asignada por la Fiscalía? Y ante una medida de protección por amenaza asignada por la Fiscalía, ¿pueden trasladar a un docente? Pregunta Erika, no entendí muy bien el tema de que en el recurso de apelación interrumpe los efectos de la resolución contra la que estemos actuando. ¿Nos puede explicar a profundidad? Ejemplo, en el caso de un traslado al que uno se niegue. Pregunta el profe Anuar, ¿en qué consiste el silencio administrativo negativo y cuándo se configura en las reclamaciones del magisterio? Pregunta Nelly, las prestaciones no se pueden reclamar con derechos de peticiones o tutelas. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el medio? No lo dijo el doctor. Vamos con las preguntas. Muchas gracias, profe Hugo, profe Vicente, muy amables. Vamos con la participación con vos. 1 minutico, profe Carolina Astrid Sanabria, ¿se encuentra en sala? Profe Carolina Astrid. Profe Jorge González Rodríguez. Jorge González Rodríguez. Juan Carlos Montenegro González. Piedad Acosta Ruiz. Herbert Ríos Torres. Entonces tenemos la posibilidad, por favor, de levantar la manito. Ya está el profe Pablo José Ramos. Profe Pablo José, ¿tienes 1 minutico? Hola, buenos días y muy agradecido.
Dos preguntas con relación a esta parte desde el punto de vista legal. A nivel personal, yo tengo dos dudas. Una, yo adquirí el estatus de pensionado antes del 19 de abril del 2019. Me tocó demandar porque no me reconocieron todos los factores salariales. Tengo ya 7 años de estar en ese proceso. ¿Qué debo hacer? Y segundo, con relación a esta parte, a los derechos nosotros en los servicios médicos asistenciales, que sé que va a haber un taller sobre eso acá, hemos tenido inconvenientes porque a muchos compañeros, te pongo el ejemplo, el esposo de una compañera que ya está retirada está ciego porque tiene problemas en la vista y no se ha podido hacer por desconocimiento de ella en ese proceso, pues que esas solicitudes que se hacen son de maneras individuales. Yo no puedo ayudarla a ella cuando a ella le falta un poquito de más conocimiento y manejo. Tengo dudas de cómo uno puede ayudar y orientar a los compañeros en esta parte. Muchas gracias. A ti, mi profe, muchas gracias. Quedan pendientes Gracias. 4 participaciones. Em, si una compañera mía fue amenazada por un estudiante, la fiscalía le dio medida de protección. La fiscalía ordenó que no volviera al colegio y ordenó. Bueno, esta es la respuesta que le están dando si se puede trasladar por amenaza. ¿Qué se puede hacer después de que el juez Eric un derecho de petición, pregunta la profe Ada, ¿un derecho de petición debe llevar el nombre de derecho de petición o solo con enviar un oficio realizando la solicitud? ¿Es correcto, profe Hugo, pregunta el profe Samuel, es correcto que un correo electrónico en el cual se realice alguna petición o reclamación a un superior jerárquico se puede considerar como un derecho de petición? Pregunta Sara, ¿se ha presentado con frecuencia respuesta a derechos de petición vacía sin que se responda realmente a la solicitud? ¿Qué podríamos exigir para que respondan de cuenta de lo realmente, para que la respuesta dé cuenta de lo que realmente, de lo realmente peticionado? Y en algún momento escuché que con personería o defensoría se podía exigir la exactitud de la respuesta a lo peticionado. Si quieres, sigues, No, no hay más hay- manitos levantadas, pero mientras, aunque ya han hecho alguna preguntita, me permite preguntarle, profe Hugo, ¿cómo se puede interpretar el silencio administrativo? No han levantado más manitos. Vale, por acá pregunta el profe Diego, ¿cuáles fueron las acciones jurídicas que realizaron sobre las protestas del magisterio en Bogotá y la retención con su negación del pago salarial por los paros hechos? Pregunta el profe Edgardo, ¿puede la Secretaría de Educación trasladar a un rector de manera en consulta amparándose en la discrecionalidad? Pregunta Alexander Díaz, ¿en qué consiste una acción popular? Pregunta Lina, si los estudiantes tienen dudas ante la administración, ¿pueden hacer una petición ante el consejo directivo? Un compañero quiere que lo trasladen a su municipio. Alega desequilibrios mentales. ¿Qué trámite debe realizar ante esta situación? Estas son, profe Hugo, las preguntas tanto del chat como por voz. Entonces, profe Vicente, tiene usted la palabra. Ok, Gracias. entonces, compañero Hugo Cárdenas Vega, tiene usted la palabra para responder esas inquietudes que han solicitado nuestros colegas. Posterior a que usted responda esas preguntas, entonces entraremos, compañeras y compañeros, a fijar las tareas que corresponden a esta unidad temática. Posterior a ello haremos las conclusiones y luego estaremos con las compañeras Luzá y Ana María haciendo las aclaraciones y precisiones y haciendo un gran anuncio que puedo llegar hasta allí porque es una sorpresa. Entonces, sin más, compañero Hugo Cárdenas tiene
usted la palabra para responder esas inquietudes o preguntas que han surgido. Bueno, muchas gracias al compañero Vicente, a los compañeros de la escuela. Bueno, no es fácil coger todas las ideas, pero lo central podemos decir lo siguiente, que es lo que le capto, que si son suficientes las vías gubernamentales para garantizar la protección de los derechos. No, no son suficientes. Son parte del proceso. ¿Y esto dónde culmina? En las acciones contenciosas administrativas. Es decir, si usted agota todo y ya es negativa la posición, entonces tiene que acudir a una demanda y esa demanda tiene unos requisitos, procedimientos legales, tiene instancias y puede llegar hasta el organismo de cierre, que es el Consejo de Estado, que es la máxima estructura legal que tiene el Estado. Muchas cosas, la gente persiste y llega a que el Consejo de Estado determine la decisión y a esas decisiones son lo que llamamos nosotros el acumulado de jurisprudencias. Es decir, ya son el acumulado de las sentencias. Cuando van siendo positivas, van generando esa jurisprudencia positiva que nos ayuda mucho a nosotros, pero no son suficientes. Generalmente en Colombia deniegan mucho esa vía gubernativa. Bueno, segundo, ¿ante quién se presenta la situación de protección que da la Fiscalía? No. Nosotros tenemos una regulación en el decreto 1782 como maestros. Y un primer paso es acudir a la Fiscalía, pero eso debe determinarlo claramente es la Secretaría de Educación y el Comité de Amenazados. El caso de la denuncia, la Fiscalía no puede decir, no puede determinar trasládese al docente. Lo que hace la Fiscalía es determinar el riesgo que existe, recepcionar la denuncia, pero no puede determinar el traslado. Quien determina el traslado es la Secretaría de Educación a través del estudio que haga con el Comité de Amenazados. Bueno, hay una pregunta aquí que nos dice claramente que la apelación, que expliquemos un poco más el tema de la suspensión de los términos. O sea, usted cuando presente el recurso de reposición y apelación debe solicitar esa medida preventiva en el sentido de que solicita al inmediato superior, porque, repito, en los recursos de la vía gubernativa, el más importante es el recurso de apelación, porque es el inmediato superior el que define. Muchas cosas se tumban ahí con el gobernador, por ejemplo, cuando el secretario de Educación no está delegado, porque hay administraciones que delegan al secretario para que hagan todos los procesos. Entonces, la apelación de un problema que presente con el rector se hace ante el secretario de Educación. Entonces, debe colocar con claridad la suspensión de los términos de ejecución de ese acto administrativo. Por eso le recomendaba eso, que no es simplemente presentar la apelación, no estoy de acuerdo, me opongo al traslado por esta justificación y vuelve y reitera lo que usted ha dicho en la petición. Entonces, el tema es que hay que tener mucho cuidado porque los recursos sí, digamos, interrumpen la ejecución de la medida, pero hay que solicitarlo. En el derecho administrativo, lo que no se solicita lo pueden poner en controversia. Es rogada la administración. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso les decía que cuando se vayan a hacer ese tipo de apelación, siempre consulten a un profesional del derecho. No para que le den poder, sino para la consulta. Y mire, esto será susceptible, está bien elaborada la apelación, porque debe solicitarse la medida. No simplemente decir, yo metí los recursos y no me voy, porque le inician el proceso disciplinario de abandono de cargo. Y eso ha ocurrido en muchas partes. Que explique un poco sobre el silencio negativo. El silencio negativo es cuando la administración no otorga ninguna respuesta.
deja ahí que pase el tiempo, se considera más o menos que a los 2 meses el silencio negativo opera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si en 2 meses no le contesta a la administración, usted tiene que acudir a la acción de tutela, que es para solicitarle al juez que le respondan del fondo, no para que le concedan el derecho que usted solicitó, sino para que le respondan sí o no. Es lo que está ahí planteado. Entonces, por ejemplo, ahorita me solicitamos la prima de mitad de año. No respondió el Ministerio de Educación. No responde la fiduciaria. Nosotros lo que podemos orientar ahorita es una acción de tutela para que respondan de fondo. O acudir directamente a la demanda, porque se sobreentiende que si no han contestado en 2, 3 meses, ya quiere decir que la administración escogió el camino, váyanse a la demanda, que puede ser muy onerosa para el Estado, porque nosotros seguimos sosteniendo, por ejemplo, en ese caso de la prima, que hay un concepto del Consejo de Estado muy claro que define la controversia entre FECODE y el gobierno de ese entonces, del 2019, y que lo tuvieron engavetado 5 años y que no quisieron responder, y entonces la biopresora ha dicho que sí existe el derecho porque no está afectada la ley 91 por parte del acto legislativo 01 del 2005 y que tampoco está afectado porque la prima es diferente a la mesada. Entonces, ahí tenemos el argumento jurídico. Sin embargo, la tosudez del asesor jurídico, del Ministerio de Educación y el mismo ministerio, pues han denegado este derecho y eso sí nos parece grave porque generan una situación de irnos a la demanda. ¿Qué puede ocurrir en las demandas en este caso? Que unas son positivas, depende del operador que exista, y otras son negativas. Entonces se van generando dos situaciones. Cuando ya estaba concedido el derecho, nos enredaron la situación. Entonces, en una demanda, muchos tribunales pueden decir, no, no tiene derecho porque acogen lo que venía antes del 2019. Y otros dicen, no, sí tiene derecho porque ya el Consejo de Estado determinó que sí. Entonces, van creando dos situaciones. Cuando se crean esas situaciones, el Consejo de Estado dice, bueno, vamos a estudiar el tema, vamos a mirar una sentencia de unificación. Y de acuerdo al argumento, muchos derechos del magisterio se han perdido por esas sentencias de unificación. Entonces, por ejemplo, las primas territoriales. En 2017 se determinaron, en 2019, y se perdieron. De ahí en adelante, y se venían pagando. Entonces, en esta situación de los silencios, ya el magisterio, cuando ve que no le responden, impetramos la acción de tutela, seguramente para que nos digan que no, pero es importante, ¿por qué? Porque necesitamos saber cuál es el argumento que ellos tienen. En eso hemos sido categóricos nosotros en que el magisterio tiene derecho y estamos en la vía de reclamación administrativa. No estamos todavía en el proceso contencioso. Pero si es positivo, como creo que debe ser en el análisis muy serio jurídico, el derecho de petición que impetramos nosotros interrumpe la prescripción 3 años atrás y desde ese momento empieza el maestro a luchar por el derecho. Si se concede el derecho, tienen que pagarle. Los 3 años atrás del derecho de petición, tienen que pagarle la indexación de todo ese tiempo, porque va a ir a una demanda que podría triplicar el valor de lo que va a recibir el docente. Que si es necesario un abogado, sí. Ahí cuando pasamos al contencioso ya no lo puedo hacer yo de manera oficiosa. Entonces tengo que acudir a un abogado. ¿Con quién? Eso no lo he determinado. Ni lo va a determinar FECODE porque es una libertad de cada docente. Si quiere acudir o no quiere acudir, tiene 4 meses después de que le digan que no. Bueno, aquí hay una de la tutela, pero no la copié bien. La tutela no determina que se conceda la prima. No es por esa vía. La tutela lo que va a hacer es que la FIDU previsora y el ministerio digan si tiene derecho por estas razones o no tiene derecho por estas razones. Quiero decir que sobre esto ya fue concedido hasta el 2011. Logramos nosotros con la pelea que hasta el 2011 se conceda la prima de mitad de año para quienes les quitaron la pensión gracia. Entonces a este año les van a pagar
a muchos, pero como la confundieron con la mesada 14, entonces van a pagarle solamente hasta el 2011 y del 2005 al 2011 quienes tengan menos de 3 salarios mínimos. Bueno, la otra pregunta aquí es que peticionó el derecho de los factores salariales antes del 2019. Ese proceso hay varias sentencias que se dan de manera particular. En algunos casos, ya las he visto, sí son positivas. Pero como ese no es el caso general, no es erga omnes, entonces eso es interpartes. Esto requiere de apoderado. Es decir, nosotros ahorita no podemos decir que por una petición nos van a conceder el derecho. Aquí se requiere apoderado porque son derechos muy particulares de cada persona que trabajó del 2013 al 2019, 2011 al 2019 y que no le computaron sus factores salariales. Hay sentencias ya positivas en eso, pero repito, eso no lo podemos hacer por derecho de petición. En la situación médica, esto hay que también trabajarlo muy bien. Nosotros tenemos un acuerdo 03, tenemos una, digamos, una normatividad positiva que genera el derecho, que no hay exclusiones, que nos tienen que entregar los medicamentos, que nos tienen que atender en unos términos de tiempo. Para esto opera mucho la acción de tutela, para el derecho a la protección a la salud y la vida. Hay que saberlo hacer, sí, saber determinar cómo se decía en el documento, qué es lo que vamos a solicitar, qué procedimientos hay, porque de pronto colocamos una tutela, pero por otras cosas. Por ejemplo, yo he visto unas tutelas que no me hacen el procedimiento aquí donde yo vivo. Eso es, la administración tiene la facultad de determinar, no lo puedo hacer allá porque no tenemos las garantías, o lo hacen más barato en Bucaramanga o en Bogotá. Esas son funciones administrativas, pero lo importante es que se atienda el caso y la tutela produce el hecho para que se atienda. Bueno, otra cosa que dice aquí, derecho de petición, que si el derecho de petición debe decirse ahí o se hace de oficio. El derecho de petición hoy, como tal, genéricamente tienen que responderlo así yo no coloque, es un derecho de petición. Es una reclamación administrativa que yo la puedo hacer, que no la coloque. Por recomendación, coloquémoslo porque usted está enunciando el derecho constitucional. Que si es correcto interponer una petición a través del correo al rector, claro que sí. Si es directamente al correo institucional, el correo al colegio, usted puede hacer esa petición y esto es válido totalmente porque está establecido que el correo oficial sí se puede ser recepcionante digamos, de las peticiones. Lo otro que dice aquí, los silencios. El silencio administrativo negativo, le digo que después de 2 meses, en lo general se contempla que es negativo, que hay que ir al contencioso administrativo. Y por procedimiento la tutela para que nos respondan las razones. Eso sí lo vamos a orientar nosotros, que se impetren tutelas, porque ahí con esas razones que ellos nos den les podemos advertir que la defensa tenga mayor justificación. Los derechos positivos, los silencios positivos son determinados en la ley, especialmente son de servicios públicos, de transportes, de cosas muy particulares que están establecidos, que dice la misma ley que si en el término de 6 meses no se responde, entonces se considera que fue aceptada la petición de la persona, pero eso no es para todo el mundo. El problema de los silencios aquí es muy complejo, no es como lo más saludable, pues que se diga que se mantiene para el caso de los docentes. Bueno, aquí dice que si la discrecionalidad, no lo entendí muy bien esta situación, que el rector puede ser trasladado por discrecionalidad. Complejo el tema,
la administración sí tiene una competencia de ubicación del docente por necesidad de servicio, por muchas cosas, pero lo que no puede hacerlo es por persecución, por afectación, porque no se hizo un debido proceso. Por necesidad sí lo puede hacer. Entonces, tiene capacidad y potencialidad de hacerlo. Lo que nosotros amparamos siempre es que no se lesione, que le den el derecho a la defensa. Entonces, si lo trasladan, están los recursos, agotar los recursos para que se explique si cree que eso está afectando, pero sí hay una discrecionalidad para hacerlo. En el caso de Magdalena, del distrito que trasladaron fue por persecución a 20 docentes, 20 directivos. Bueno, ahí USDE tuvo una participación importante y se pudo detener un poco la situación, porque es que uno ahí sí ve que está es en una respuesta de persecución. Bueno, que si los estudiantes pueden presentar peticiones al Consejo Directivo, claro que sí, todos podemos presentar. El Consejo Directivo es un órgano de administración, de dirección, y tiene el deber de responder a todo. No a todo que sí, sino a todo tiene que responder. Si hay derechos de petición de los docentes, hay que responderlo. Del padre de familia hay que responderlo. Del estudiante hay que responderlo. Repito, no todo que sea positivo, porque si el estudiante pide que le pongan aires acondicionados a todos los salones, entonces, si no hay presupuesto, si estamos en las condiciones, pues él tiene que responder que no, porque no hay presupuesto y porque no tiene en plan de inversión esa posibilidad, o porque la energía que se paga en el colegio o que la subsidia del Estado no lo permite, como ha pasado en varios casos. Bueno, y hay una última que no la copié muy bien, que fue la del desequilibrio en el trámite de traslados. Lo que nosotros recomendamos siempre en el caso de los traslados de los docentes es que se actúe conforme también a las disposiciones que hemos logrado ganar. Mucha gente no ha estudiado la circular 38 del 2023, que fue pactada del 2024, que fue pactada entre FECODE y nosotros. Y ahí tiene unos elementos supremamente importantes. La circular 044 del 2023, de diciembre del 2023, es clave para la defensa de los traslados por salud del magisterio. Ahí está establecido. Hay una discusión planteada que no la compartimos, que es que las circulares no son actos administrativos que no obligan. Eso no es cierto. Los actos administrativos pedidos por el ministerio son de forzosa aplicación. Una circular lo que hace es determinar que vale más la realidad que la formalidad. Usted puede tener un decreto, pero si no es aplicable. Y hemos puesto miles de ejemplos ante los juzgados que nos ha correspondido sustentar algunas cosas. Por ejemplo, cómo va a aplicarse un parámetro en una región como el Catatumbo, donde no hay estudiantes ya por la violencia. Entonces, tenemos que aplicar 32 niños en lo urbano. En lo urbano ahorita sí, porque la gente se concentra ahí, pero en lo rural 15 no hay. Entonces, la realidad supera la formalidad de lo que dice el decreto. Entonces, la circular 38 lo que hizo fue admitir que la asignación académica nuestra sea inferior a las asignaciones que hay en el 3020. Mientras se expide el decreto, que esperamos que salga el borrador en este gobierno. Entonces, generalmente en esas circulares están las herramientas. Repito, circular 38, circular 44 y la circular 24-25. Bueno, ambas, porque una es de inclusión y otra de planta. En esas 3, 4 actos administrativos hay que ponerlo en contexto y dar la pelea con las secretarías de educación, porque es que ellos piensan, decir, es que aquí hay excedente de docentes. El Ministerio de Educación hasta hoy no ha determinado certificación de planta. Lo que se está haciendo es un estudio. No pueden decir de una vez, aquí sobran 15 docentes. Sí, podemos aceptar que nos reubiquemos, porque eso no se trata de que el cargo es en una institución es de nosotros.
pero lo que sí no pueden es dejar de hacer el estudio. Y no lo puede hacer el rector porque no es el órgano competente. El rector contribuye con el estudio y se lo presenta a la entidad nominadora. Y la entidad nominadora define. El rector no es autoridad nominadora. Con el respeto de ellos, nosotros le hemos hablado con URDE. El rector es un operador que entrega ese estudio a la Secretaría y la Secretaría determina quién es el excedente, si es que el sindicato no se mueve a decir aquí no hay excedentes, porque si le aplicamos la circular 38, si no hay sino 10 horas de matemáticas, el profesor puede trabajar en proyectos institucionales las 12 horas que faltan, las 12, 11 horas y 11 horas, porque es el 50% máximo. Entonces, la pelea es dura, pero hay que abordarla. Eso es lo que les quiero decir y finalmente decirles con el respeto de todos, estamos realmente ante una disyuntiva muy grande. O seguimos en el diálogo, en la construcción o esto, o la situación para el magisterio va a ser aterradora. De verdad que estamos en un filo de la navaja muy difícil. Yo creo que respetando la diferencia, nosotros no podemos priorizar que un gobierno de los gringos, que un candidato de la extrema derecha maneje este país. Yo creo que necesitamos hacer un ejercicio entre todos de estos días, ganar en votos, ganar en la inclusión, en la pedagogía, y eso es lo que estamos haciendo en todas partes. Bueno, muchas gracias, les agradezco la invitación y estaremos ahí muy pendientes para que en otra oportunidad volvamos a conversar. Atentos en PECOD. Compañero Hugo Cárdenas Vega, de parte nuestra, y digo cuando digo parte nuestra es de nuestra PECODE, de la Secretaría de Organización y Educación Sindical y su equipo de escuela, nuestra gratitud y admiración por haber compartido con nosotros en el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Muy amable a todas y a todos y estaremos ahí atentos, que nos ganemos el próximo 21. Ok, así será. Compañeros y compañeras, entonces tenemos como actividades y tarea y lo siguiente, pues debemos de precisar que tanto trabajadores públicos como privados tenemos derecho a muchas de estas acciones que en el día de hoy hemos hablado y que todos los docentes y directivos docentes debemos de conocerlas y hacer uso de ellas. Entonces, allí está planteado que dice, con base en los documentos propuestos en nuestra plataforma, que ya usted la conoce y la maneja muy bien, debemos de realizar una actividad interactiva y hacer un análisis del caso propuesto. Y entonces allí se propone que dice que los trabajadores, tanto oficiales como privados, que ya lo mencioné, tenemos derecho a realizar esas acciones. Y entonces dice que utilizando la vía gubernativa, nosotros debemos de realizar 3 acciones administrativas que ustedes consideren pertinentes, donde X o Y rector o rectora trate de imponer una jornada laboral que supere lo establecido en el decreto 0277 de 2025. Asimismo, dice que con base en el foro realicemos reflexiones donde expliquemos la importancia de las reclamaciones administrativas. Eh, Administrativa por vía gubernativa. Y también se planteamos la necesidad para que todos los trabajadores, ay, perdón, me salí, digamos, todos los trabajadores y trabajadoras, disculpen que me salí,
sí, tengo esto aquí en el celular y sí. Entonces, allí, compañeras y compañeros, está ustedes tienen cada uno la tarea a realizar lo pertinente a todas estas actividades que tratamos en el día de hoy. Y el material ahí está también planteado lo que el compañero Hugo Cárdenas Vega eh, eh, planteó como normas, leyes circulares. También están las leyes, documentos y material que FECODE ha planteado allí para que ustedes realicen esta tarea, reciban como material de apoyo. En consecuencia, esperamos que todos y todas pues entren a la plataforma y realicemos esa tarea que se propone para esta semana número 12. Y pues compañeras y compañeros, haciendo ya un análisis de conclusión, creemos que, como lo dijo el compañero Hugo Cárdenas Vega, todos los trabajadores, independiente de la actividad laboral que realicemos, debemos de tener un conocimiento básico, elemental, sobre lo que es la acción de tutela, lo que es el derecho de petición, cómo se elabora, cuándo es aplicable o no una norma, qué esperamos de ella, hacer el mejor uso de ella, saber sustentarla. Y entonces creo que los maestros, maestras y directivos docentes siempre debemos de actuar dentro de la Constitución y las normas sin olvidar un principio básico, elemental y universal que en cualquier país del mundo donde nos encontremos, por omisión o extralimitación, somos sujetos disciplinables y que lo mejor es siempre actuar dentro de las normatividades de un país y dentro el quehacer de trabajador y en el caso nuestro como profesionales de la educación, sabemos que tenemos un régimen diferente y que dentro de ese régimen diferente debemos tener conocimiento, porque es lamentable y es preocupante que un docente, un directivo docente, no conozca las normas que lo regulan en su labor. Entonces, esa invitación, ese llamado a que todos y todas nos volvamos estudiosos no solamente de la pedagogía, sino de las normas. Y asimismo, compañeros y compañeras, siempre recordamos que quienes elaboran las leyes en un país es el Congreso de la República, conformado por senadores, que los elegimos a nivel nacional, y por representantes de la Cámara, que los elegimos a nivel regional, y que por eso hay que saber elegir para que se hagan leyes en favor del pueblo. Y asimismo, dentro del poder administrativo, elegimos a un presidente de la República para que esa constitución que tenemos se aplique de forma positiva, favoreciendo los intereses del pueblo. Por ello, no podemos equivocarnos, compañeras y compañeros, en llevar verdugos a la presidencia para retroceder. Y como lo venimos diciendo desde FECOE a nivel institucional, dentro de las diferencias y el respeto que nos merecen o nos merecemos, sí tenemos que decir que un docente o un directivo docente
no debe de apoyar a la extrema derecha para que llegue a hacer leyes regresivas, a perjudicarse no solamente a unos pocos, sino que perjudicamos a toda la sociedad. Y yo creo que un docente o directivo docente no puede avalar un recorte de la planta donde prácticamente más de 150,000 maestros, que equivalen a un 40%, van a ser despedidos y ninguno está excepto de decir yo no caeré allí, porque cuando se hacen las leyes regresivas, ahí no tienen que ver que usted votó por ellos. Entonces nos convertimos nosotros en personas que nos metemos la soga para ahorcarnos nosotros mismos y creemos que con la formación profesional que tiene cada uno y todos y todas, es la hora de pensar, analizar que a Colombia le conviene elegir un presidente que defienda la Constitución, que ame la paz, que respete los derechos adquiridos, que esté dispuesto a construir normas que favorezcan y beneficien a todos. Por ello, el 21 de este mes, aquí no hay otra opción, porque está el señor del famoso que es apodar el tigre, pero sí el tigre para devorar las conquistas que hemos logrado, y el compañero Cepeda, que tiene un programa social, un programa construido con la participación del pueblo y para el pueblo. Entonces, aquí no queda otra opción y ese llamado a que estos pocos días que nos quedan a trabajar intensamente y hacerle ver al pueblo el riesgo que se corre si el señor Abelardo de la Estrella llega a reducir el Estado, si llega a erogar las normas del salario mínimo vital, si llega a despedir empleados y empleadas, a reducir ministerio, a dolarizar el país, a entregar los recursos naturales que tenemos los colombianos y colombianas, a ceder las posiciones geoestratégicas que tenemos y llevar a Colombia a un estado como está El Salvador, como está la Argentina, como está Chile, como está Bolivia, entre otros. Entonces, es ese llamado respetuoso a que no nos convirtamos en verdugos de nosotros mismos y de la sociedad colombiana. Entonces, yo dejo allí estas conclusiones, estas reflexiones, para que mis apreciadas compañeras Luzaida y Ana María den la gran noticia, pero fuera de dar esa gran noticia, pues también hagan la invitación a que logremos el 21 continuar con un gobierno progresista, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Gracias y nos veremos hasta la fecha que digan mis dos compañeras. Chao, chao.